Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a demostrar el teorema espectral complejo, que fue el teorema con el que concluimos la clase pasada. La clase anterior solamente lo enunciamos y quedamos que en esta sesión haríamos su prueba de manera completa. Muy bien, les recuerdo a qué nos se afirmaba el teorema espectral en el caso de los complejos. Entonces, lo que nos dice es lo siguiente: sea B un C espacio vectorial de dimensión finita y con producto interior, y sea T un operador en B. Entonces, T es normal si y solo si existe una base ortonormal de B formada por vectores propios de T. Eso es lo que nos afirma el teorema espectral complejo. Entonces, una manera en la que pueden ir relacionando estos teoremas espectrales, que de una vez les adelanto, desde luego como vamos a tener un teorema espectral complejo, también vamos a tener su contraparte real, pero entonces siempre van a asociarlo de esta manera. Complejo es anormal, como real va a ser a algo que vamos a llamar más adelante en la siguiente clase autoadjunto. ¿Ok? Entonces es como la manera de recordar de qué manera están asociados los complejos con los operadores lineales. Los complejos se asocian a los operadores normales, mientras que los reales se van a asociar a un tipo de operadores que le vamos a llamar autoadjuntos. Que digamos, para que no se quede nada más en el aire esa palabrita de autoadjunto, piensen que es como el equivalente a que una matriz sea simétrica. ¿Ok? Entonces, bueno, algo que va a ser importante para demostrar este teorema espectral es el teorema de Schur para operadores lineales que demostramos hace un par de clases. Les recuerdo de manera muy breve lo que nos decía el teorema de Schur. El teorema de Schur nos dice que si T es un operador lineal en un F espacio vectorial B con producto interior y de dimensión finita, entonces, si el polinomio característico de T se factoriza en F, recuerden que eso quiere decir que este polinomio se puede expresar como el producto de factores lineales. Entonces, existe una base ortonormal beta de B, tal que la representación de T como matriz respecto a esa base beta es una matriz triangular superior. Este teorema de Schur va a ser la base para poder demostrar una de las implicaciones del teorema espectral complejo. Entonces, pues vamos a comenzar con la demostración. Vamos a comenzar con la ida, es decir, vamos a asumir que nuestro operador es normal y probaremos que existe esa base ortonormal de B formada por vectores propios de T. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacerlo. Entonces, demostración. Demostración. ¿Ok? Vamos a suponer primero que la dimensión de B es n. Entonces, supongamos que la dimensión de B es igual a n. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a empezar con la ida. Entonces vamos a asumir que T es un operador normal. Ajá. Recuerden que eso lo que quiere decir es que T conmuta con su adjunto. Lo voy a escribir de manera breve. Lo que eso quiere decir es que T con T estrellita es T estrellita con T. O sea, conmuta con su operador adjunto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a demostrar es la existencia de esa base ortonormal de B formada por vectores propios de T. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues fíjense que el teorema de Schur es el único medio que ahorita hemos desarrollado para demostrar la existencia de una base ortonormal. Entonces, pues la idea va a ser utilizar el teorema de Schur. ¿Qué nos pide el teorema de Schur? Que el polinomio característico del operador lineal se factorice. ¿Cómo podemos asegurar esto en el caso de la ida? Bueno, pues eso lo podemos asegurar porque nuestro espacio vectorial es complejo. Entonces, como B es un espacio vectorial complejo, espacio vectorial complejo, lo que eso quiere decir es que está definido sobre los complejos. Es lo mismo que decir que sea un C espacio vectorial. Entonces es un espacio vectorial complejo y de dimensión finita. Y de dimensión finita.
Entonces, bueno, lo voy a poner así. Entonces, por el teorema fundamental del álgebra, el polinomio característico de t se factoriza en c. ¿Ok? ¿Eso es por qué? Porque recuerden lo que nos dice el teorema fundamental del álgebra. Lo que nos dice es que si tenemos un polinomio de grado n, entonces ese polinomio tiene tiene exactamente n raíces sin contar multiplicidades en el campo, en este caso en los complejos. Entonces, fíjense que en ese sentido podemos utilizar eso para garantizar que todas las raíces de nuestro polinomio característico se quedan en C y por lo tanto siempre lo puedo factorizar como el producto de factores lineales utilizando a las raíces del polinomio característico. Entonces, eso es una ventaja de trabajar con los complejos, que siempre puedes garantizar que su polinomio característico se va a factorizar, porque digamos, como C es algebraicamente cerrado, lo que eso quiere decir es que todas las raíces se quedan en el campo, entonces siempre lo podemos factorizar como producto de factores lineales, y en general, si el polinomio es de grado n, lo podemos factorizar como n factores lineales sin contar multiplicidades, ¿no? Entonces, bueno, se factoriza en C. Y entonces, fíjense que el teorema de Schur es tan fuerte en ese sentido, que lo único que nos pide es que el polinomio característico se factorice. Entonces, por el teorema de Schur, existe beta. De una vez vamos a ponerle quiénes son los vectores en beta. Vamos a ponerle existe beta, que está formado por los vectores B1, B2, así hasta Bn. Base ortonormal de B. Ortonormal de B. Tal que A, que vamos a llamar la matriz asociada T respecto a esa base beta, es triangular superior. Es triangular superior. ¿Ok? Entonces, bueno, recuerden, ¿qué es lo que nosotros queremos mostrar? Lo que nosotros queremos mostrar es que existe una base formada por vectores propios de T. Ahora recuerden que si existe tal base, entonces respecto a esa base, nuestra matriz asociada a T respecto a esa base es triangular. Es diagonal. Entonces, en realidad lo que nos vamos a poner como objetivo es demostrar que esta matriz que existe por el teorema de Schur no solo es triangular superior, sino que es diagonal. Entonces, recuerden, lo que queremos probar es que esta base, primero, más que nada, para que se entienda el por demostrar, lo voy a poner así. Más aún, supongamos que A tiene esta forma. Supongamos que nuestra matriz A se ve así. Como es triangular superior, se va a ver algo de esta manera. Tiene A1, 1 como primera entrada. Y recuerden, todo lo demás va a ser 0. Entonces aquí va a ser 0. Hasta que va a llevar al 0, ¿no? Así va a ser nuestra matriz para la primera columna. Y para el resto de columnas ocurre algo muy similar. Por debajo de la diagonal principal, todo va a ser 0. Entonces la segunda columna sería A1, 2. Aquí sería A2, 2. Y a partir de esto va a ser ceros.
todo debajo de la diagonal principal va a ser ceros. Así nos seguimos. Y entonces vamos a obtener, por ejemplo, A1n. A1n. Aquí nos vamos a seguir así. Esto va a ser A2n. Aquí, como todavía no queda por debajo de la diagonal principal, esto nos va a quedar en realidad ANN. Esto de aquí toma la misma forma. Y esta es nuestra matriz, ¿ok? Entonces vamos a suponer que esa es nuestra matriz. Entonces, a ver, esta es la matriz que garantiza el teorema de Schur. Fíjense que en ese sentido, nuestro por demostrar es que en realidad beta está formada por vectores propios de T. Por vectores propios de T. ¿Ok? Entonces, ¿eso cómo lo vamos a probar? Bueno, entonces, de manera muy breve, disculpen si suena un poco repetitivo, la existencia de esta beta la obtuvimos a partir del teorema de Schur, y no solamente es la que nos va a ayudar a probar el enunciado en el siguiente sentido, en el sentido de que esta es la beta que va a estar formada por vectores propios de T. ¿En qué sentido la vamos a utilizar? La vamos a utilizar que en realidad esta matriz, que por el teorema de Schur es triangular superior, en realidad va a ser diagonal. Entonces, esto es equivalente a que A sea diagonal. Sí y solo si A es diagonal. Y eso es claro, porque si cada vector propio, si cada BI, perdón, es vector propio, entonces cuando yo le aplico la transformación lineal, ¿no? Pues eso me da un escalar por el vector BI correspondiente. Y entonces cuando lo acomodo aquí en la matriz, solamente aparece la entrada en la entrada AII, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, eso es lo que vamos a probar. Vamos a probar que esta matriz es diagonal. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para hacerlo, entonces, a ver, primero voy a, así, aquí, para que se entienda un poco mejor la demostración, lo voy a separar por números. Este va a ser nuestro primer paso, entonces 1. El primer paso fue probar, más bien fue dar la existencia de esta matriz A, que es triangular superior en principio, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar a probar que esa matriz en realidad es diagonal. Entonces, a ver, 2. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues fíjense que, como A es triangular superior, ¿ok? Entonces, yo sé quién es T evaluado en B1. Si ustedes se fijan, T evaluado en B1, entonces aquí sería T evaluado en B1 corresponde a la primera columna de nuestra matriz, que sería esta de aquí. Y entonces, si ustedes se fijan en esa primera columna, ¿qué es lo que obtenemos? Pues lo que obtenemos es que solamente la entrada A11 es posiblemente distinta de 0, ¿no? Todo lo demás te da 0. Quiere decir que entonces, T evaluado en B1 es simplemente A11. Entonces, esto de aquí es simplemente A11 por B1. Es decir, B1 es vector propio de T. Propio de T. Y eso está bien porque ya empezamos a ver que sí se tiene que cumplir a lo que queremos llegar, ¿no? Tiene sentido ver que en realidad todos los vectores BI son vectores propios. Ya lo vimos para el primero. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño, digamos, truco que al menos no hemos utilizado de manera muy frecuente en las demostraciones. Lo que vamos a hacer es garantizar de manera inductiva que en realidad todos los BI son vectores propios de T. Para eso vamos a suponer
que ya hemos probado que ciertos de ellos, son vectores propios. Por ejemplo, que desde B1 hasta BK son vectores propios de T. Y lo que vamos a probar es que el siguiente, o sea K más 1, también es vector propio de T. Y entonces con un argumento inductivo lo que podemos probar es que en realidad todos son vectores propios. ¿Por qué? Porque si yo tengo que B1 es vector propio, como ya lo garantizamos en el punto 2, B2 también es vector propio, y entonces como los anteriores son vectores propios, el tercero también va a ser vector propio, y así. Entonces lo único que tenemos que garantizar es que cada vez que nosotros tengamos K vectores propios, el siguiente también es vector propio. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer en el paso 3. Entonces 3. Y obviamente eso está sujeto al 2, ¿no? Porque si ninguno de los BIs yo pudiera garantizar que es vector propio, pues ni siquiera podría utilizar ese principio. En ese sentido, es como si el punto 2 fuera como la base de inducción. Probamos que el primero sí es, supongo para algunos K y pruebo para el siguiente, ¿no? Nada más que como que no estamos haciendo específicamente la inducción sobre algún número fijo. Por ejemplo, en algunas pruebas que hemos hecho, hacemos inducción, por ejemplo, sobre n, sobre la dimensión del espacio. Aquí no, aquí estamos haciendo como un argumento inductivo, en un conjunto finito, ¿no? Que eso es una cosa rara, pero lo que pasa es que recuerden que este índice sí se mueve. La dimensión del espacio se mueve, por eso lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, para no hacerlo más largo, lo que dije es lo siguiente. Vamos a suponer que ya hemos probado que ciertos vectores son vectores propios. Entonces, supongamos que B1, B2, así hasta BK son vectores propios de T. Vectores propios de T. Y vamos a decir de una vez correspondientes a qué valores propios. Correspondientes a los valores propios. Valores propios. Lambda 1, lambda 2, así hasta lambda k en C, respectivamente. ¿Ok? Entonces, como les dije, lo que tenemos que demostrar es que el siguiente también es vector propio. ¿Ok? Entonces, vamos a probar. Bueno, vamos a tomar, para no complicarnos en los índices, vamos a tomar K-1, ¿no? Entonces, a ver, vamos a tomar K-1. Ok, entonces vamos a tomar K-1. Ay, disculpen. A ver, déjenme acomodar esto bien. ¿Sale? Entonces vamos a tomar K-1 respectivamente. ¿Sale? Entonces vamos a demostrar, por demostrar, que BK es vector propio de T. ¿Ok? Entonces, para esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, fíjense, para que se vea más claro esto, va a ser importante, por ejemplo, que hagamos el siguiente truco. Bueno, no truco, más bien que observemos bien cómo es la matriz con la que estamos trabajando. La matriz A. Entonces voy a bajar un poquito esto para que se entienda lo que quiero decir. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Entonces voy a poner un poco más separada la A. Y me voy a fijar quién es la columna K de nuestra matriz A. Entonces, a ver, vamos a extraer de aquí la columna K.
A ver, entonces, si yo quiero extraer la columna K de esta matriz, ¿cómo nos quedaría? Pues a ver, la columna K sería la siguiente. Entonces, observen lo siguiente. La columna K de esta matriz sería de la siguiente manera. Fíjense, como estoy en la columna K, todo por debajo de la diagonal principal, es decir, de la entrada KK, ajá, todo eso sería 0. Entonces, fíjense que yo puedo asumir que la diagonal, la columna késima, entonces columna K, de A. Que la columna K se ve así. Sería A1K, después sería A2K, así me sigo, hasta que llego a la entrada A, K, K, y después todo por debajo de esto sería ceros. Entonces, a ver, la voy a poner aquí, un poquito más arriba. Todo por debajo de esta entrada serían ceros. Entonces así va hasta llegar al 0 aquí. Esa sería mi columna késima. ¿Ok? Entonces, a ver, la voy a volver a reescribir porque se ve medio chafa. Entonces, a ver. Digamos, esta es la entrada así. Y debajo de esta entrada ya todo es 0. ¿Ok? Esa sería la columna késima de la matriz A. ¿Ok? Entonces, a ver, si quieren, mejor voy a poner esta flechita aquí. Ok, entonces, esta sería la entrada késima de la matriz A. Ahora sí, ¿eso de qué me va a servir? ¿O para qué observé esto? Bueno, pues observé esto porque entonces, fíjense cómo es evaluar T en el vector BK. Entonces, ahora sí, ya podemos hacerlo. Entonces, como A es triangular superior, entonces, fíjense que T evaluado en el vector késimo de la base beta sería escribir esto, utilizando estos coeficientes, escribirlo como combinación lineal de la base. Entonces sería A1K por el vector B1 más A2K por el vector B2, así hasta más la entrada AKK por el vector BK. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, la representación de T evaluado en BK respecto a la base beta. Y entonces, ahora sí, ya que tengo esto, ¿cómo puedo utilizar la normalidad de K para, ¿cómo se llama? Para probar que que BK es vector propio. Entonces, primero, desde luego, para probar que BK es vector propio, lo que tendríamos que probar es lo siguiente. Lo que tendríamos que probar es que A y K, o bueno, le voy a poner J, es igual a 0 para toda J igual a 1, 2, así hasta K menos 1. Es decir, que todos estos primeros coeficientes son 0 para que solo me quede el último. Con eso ya puedo probar entonces que es vector propio, porque cuando yo evalúo T en BK, eso me da un múltiplo escalar de BK. Eso es lo que vamos a probar, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues fíjense en lo siguiente. Entonces, ahora sí, este sería nuestro 4. 4, eso es lo que queremos demostrar. Entonces, para eso solo hay que recordar cómo se escribe cada entrada de la matriz respecto a una base ortonormal. Nosotros probamos lo siguiente. Entonces, nosotros probamos que para toda J igual a 1, 2, así hasta K menos 1, la entrada que tiene la forma AJK no es otra cosa más que lo siguiente. El producto interior de T evaluado en un BI
producto interior con un BI, con un B cierto vector de la base. Lo que les dije es que para acordarse de esto, los índices se intercambian. Es decir, es el producto interior de T evaluado en BK, producto interior con BJ. ¿Ok? Eso lo vimos en clase. Ahora sí, puedo utilizar las propiedades del adjunto para probar lo siguiente. Entonces, para toda J igual a 1, 2, así hasta A-1, se tiene que... Así se ve la entrada JK de la matriz A como este producto interior. Y ahora sí, utilizo las propiedades del adjunto para poner que esto es el producto interior de BK con T estrellita evaluado en BJ. Evaluado en BJ. Entonces es el producto interior de BK con el vector T estrellita evaluado en BJ. Pero como J está desde 1 hasta K-1, entonces BJ es vector propio de T. Y por lo tanto, como T es normal, también es vector propio de T estrellita. Pero recuerden que el valor propio no es lambda, en este caso no sería lambda J, sino sería lambda conjugado. Entonces esto es igual a el producto interior de BK con lambda J conjugado por el vector BJ. Y entonces aquí voy a poner la nota. ¿Esto por qué ocurrió? Bueno, recuerden que esto ocurrió por lo siguiente. Como BJ es vector propio de T asociado a lambda J, entonces BJ es vector propio de T asociado a lambda J, pero conjugado, ¿ok? Esto lo voy a poner en un recuadro para que lo recuerden. De ahí salió, digamos, esta afirmación. Y entonces ahora sí, con esto ya podemos seguir la demostración. Esto, recuerden, sale del adjunto. Entonces, digo, esto de aquí sale del producto interior. Como está en la segunda entrada, va a salir como su conjugado, pero el conjugado del conjugado no es otra cosa más que el número lambda j. Y entonces va a ser lambda j por el producto interior de BK con BJ. Pero esto no es otra cosa más que lambda j por 0. Y esto, desde luego, es 0. ¿Ok? Y eso es, recuerden, ¿por qué? Porque la base es ortonormal. Entonces, se cumple que el producto interior de cualesquiera dos vectores con índices distintos es 0. Entonces, esto de aquí ya me da 0. ¿Ok? O bueno, a ver, si quieren, lo voy a escribir esto mejor abajo. Esto les va a quedar así. Esto va a ser lambda j por 0 y esto ya me da 0. ¿Ok? Y entonces con esto ya garantizamos lo siguiente. Por lo tanto, T evaluado en BK, pues es AKK por BK. Ajá. Es decir, BK es vector propio de T. Propio de T. Y entonces ahora sí, ya que tenemos que es vector propio de T, ya podemos concluir. 5. Entonces, por un argumento inductivo, entonces 5. Por inducción, ¿no? Entonces por inducción, todos los vectores
de beta son vectores propios de T. ¿Sale? Y como beta, bueno, ya. Y como beta es ortonormal, así que le voy a poner es ortonormal. ¿No? Entonces ya, ¿no? Se tiene el resultado. Se concluye el resultado. Resultado. ¿Ok? Y ya quedó. Entonces, con esto hemos probado que si T es normal, entonces existe una base de beta, existe una base de B, una base ortonormal de B formado por vectores propios de T. ¿Ok? Y el regreso, ya lo probamos. El regreso es la primera observación de la clase anterior. Entonces esto es la observación 1 de la clase pasada. Y con eso hemos probado el teorema espectral. ¿Sale? Entonces ahí está. Bueno, pues ya lo tenemos. Entonces, bien. Pues ya tenemos el primer teorema espectral. Digamos, esto es uno de los teoremas importantes del curso. Y con esto tenemos su demostración. Muy bien, pues con esto queda la demostración entonces del teorema espectral. Para el caso de los complejos. Ahora bien, yo sé que quizá el paso de la inducción les resulte un poco extraño. Entonces, solo como para manera de ver cómo podría argumentarse este teorema de una manera un poco menos pulida, por así decirlo, esta es la demostración como trabajada, como pulida, porque tiene todos los argumentos, digamos, salvo por el de inducción, que utiliza todo lo que hemos visto. Entonces, hay otro argumento que, digamos, esencialmente en lo que consiste es en hacer las cuentas. Entonces, otro argumento. ¿Ok? Entonces, esencialmente en lo que consiste es en esto. Es utilizar que como T es normal, entonces A es normal. Eso lo probamos en la clase anterior. Y esto implica entonces que A, por su transpuesta conjugada, es lo mismo que la transpuesta conjugada de A por A. Y entonces el argumento sale simplemente de hacer la cuenta en la diagonal principal de cada una de estas matrices. Entonces, a ver, para que se entienda la idea, voy a volver a copiar la matriz A, y voy a poner su transpuesta conjugada. Entonces, esta sería A. Y por otra parte, la matriz transpuesta conjugada de A sería la siguiente matriz. A transpuesta conjugada sería la siguiente matriz. Simplemente hay que transponer, bueno, conjugar y transponer, ¿no? Entonces les va a quedar así. Esto sería A11 conjugado. Después sería A12 también conjugado. A12 conjugado. A ver, aquí lo voy a poner así para que quede mejor. Entonces sería A11 conjugado. A12 también conjugado. ¿Ok? Después, ¿qué seguiría? Pues ahora sería, así me sigo, hasta A1n conjugado. Y esa sería la primera entrada de la primera columna de esta matriz. Como segunda columna empezamos con el 0, ¿no? Porque fíjense que aquí empiezo con 0.
Luego sería A22 conjugado. Sería A22 conjugado. A22 conjugado. Y después me seguiría así hasta A2N conjugado. Después, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues después lo que puedo hacer es seguirme con la última columna, ya para que quede clara la idea. Solo déjenme acomodar bien esto. Ahí está. Ok, ahora sí, entonces me seguiría hasta la última columna de la siguiente manera. Así nos seguimos. Así nos seguimos. Así nos seguimos. Hasta que obtenga la siguiente columna, que fíjense que es las primeras n-1 entradas, serían ceros. Entonces aquí me sigo así, con puros ceros. Y por último llegaría a la última entrada de la matriz, que sería ANN conjugado. ANN conjugado. Y así sería la matriz transpuesta conjugada. Ahora, las voy a copiar, pero las voy a poner invertidas. Y esto es simplemente para mí, para no confundirme al hacer la cuenta. Entonces, a ver, la voy a copiar. Ahora voy a poner primero la transpuesta conjugada. Y después voy a poner la A. Entonces, fíjense, como tenemos que este producto de aquí es igual, entonces yo puedo hacer tal cual la cuenta y ver a qué llego. Pero solamente fijándome en la entrada. Es decir, como tengo que A por A transpuesta conjugada es igual a la transpuesta conjugada de A por A, fíjense que yo puedo tomar el producto y entonces fijarme en las entradas de la diagonal, que es lo que se obtiene. Entonces, fíjense, para la entrada 1, 1, entonces para la entrada 1, 1, vamos a ponerle así. Para la entrada vamos a ponerle 1, 1. Así. Fíjense qué es lo que tengo. A ver, si multiplico A por A transpuesta conjugada, ¿qué es lo que obtengo? Pues sería multiplicar este, ¿no? Sería multiplicar, a ver, lo voy a subrayar. Sería multiplicar este de aquí por este de aquí. Entonces, fíjense que cuando yo hago ese producto, ¿qué es lo que obtengo? Pues lo que obtengo es esto. Sería A11 por A11 conjugado, y eso es el módulo al cuadrado de A11. Entonces, fíjense que lo que yo obtengo es la suma de módulos, porque después tendría A11, a ver, lo voy a volver a poner, es multiplicar este por este, y entonces les queda así, les queda A11 por A11 conjugado, después sería A12 por A12 conjugado, eso vuelve a ser el módulo al cuadrado de A12, y así me seguiría hasta el módulo al cuadrado de A1n. Entonces fíjense que aquí lo que obtengo es esta suma. Entonces tenemos que la suma de AI1, bueno, su módulo al cuadrado, desde i igual a 1 hasta n, es igual a ¿cuánto? Bueno, pues es igual a multiplicar ahora A transpuesta conjugada por A. Y entonces eso es multiplicar lo siguiente, es multiplicar este renglón por esta columna. Y entonces fíjense qué es lo que obtengo. Lo que obtengo es simplemente el módulo al cuadrado de A11. Y entonces fíjense que tengo el primer sumando, este de aquí es el primer sumando de esta suma. Entonces los puedo cancelar de los dos lados, y esto me implica que entonces la suma desde i ya no igual con 1, sino desde i igual a 2 hasta n del módulo de AI1, perdón,
al cuadrado es igual a 0. Pero tengo la suma de módulos al cuadrado igualados al 0. O sea, a final de cuentas estos son números reales. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo que cada uno de ellos debe ser igual a 0. Por lo tanto, esto implica que entonces AI1 es igual a 0 para todo I igual a 2, 3, así hasta N. Y entonces fíjense en qué se va convirtiendo la matriz A. Entonces, a ver, voy a volver a copiar la matriz A, pero ahora la voy a volver a copiar de esta manera. Entonces aquí arriba, bueno, la voy a poner la de aquí arriba mejor. Entonces fíjense que la matriz A, ya que probamos que todos estos desde... Ajá, sería 2, 1, ¿no? Entonces sería... No, a ver, aquí puse los índices mal. Ah, sí, aquí puse los índices al revés, perdón. Estos índices van así. Esto sería A1I, perdón. Sí, ¿no? Porque fíjense, es el que se mueve es el segundo índice de esta multiplicación. Digo, de este renglón. Entonces es así. Entonces aquí sería... Ajá, sí, ya. Si no, no tiene sentido. Este de aquí. A ver, aquí sería 1, 1. Ese está bien. Entonces este sería A1I. Entonces ahora sí, aquí ya tiene sentido. Este de aquí es así. Sería A1I. Y entonces ahora sí, fíjense, ¿qué es lo que se me hace 0? Pues se me hace 0 todo el resto de este renglón. Entonces todo este renglón en realidad se vuelve en ceros. Todo este renglón de aquí se vuelve en ceros. Y así me puedo seguir. Es decir, ahora lo que podría hacer es tomar la multiplicación de la siguiente manera. Multiplicar ahora para la entrada 2, 2. Entonces, para la entrada 2, 2, ¿qué es lo que tendría? Entonces, para la entrada 2, 2, lo que tendría es lo siguiente. Tendría que multiplicar ahora el renglón 2 con la columna 2. Sería multiplicar este por este, ¿cierto? Y entonces fíjense qué me queda. Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la suma, ¿desde dónde? Bueno, pues sería de el módulo al cuadrado de A2i, desde i igual a ¿dónde? A 2 hasta n. El módulo de esto al cuadrado es igual a ¿quién? Pues a ver, si ahora tomo el otro producto, sería multiplicar esto por esto. Ajá. Y entonces, ¿eso en qué se convierte? Bueno, pues eso se va a convertir en lo siguiente. Esto va a ser... Va a ser lo siguiente. Va a ser el módulo de A1, 2 al cuadrado. Ajá. Más el módulo de A2, 2 al cuadrado. Ajá. Pero este de aquí ya habíamos probado que es 0, porque fíjense que en realidad de esta matriz, este de aquí ya es 0. Ajá. Este de aquí ya vimos que es 0, porque es la entrada A1, 2. Si se fijan, aquí está, es la entrada A1, 2. Esta ya es 0. Entonces esto de aquí en realidad es 0. Esta de aquí ya les da 0. Ay. Esta de aquí ya les da 0. Y entonces otra vez, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es lo siguiente. Entonces esto implica... Ajá. Fíjense que otra vez tenemos de esto, tenemos el primer sumando de esta suma.
Entonces lo que tenemos es que la suma desde de los siguientes módulos al cuadrado sería 2i al cuadrado, pero sería desde i igual con 3 hasta n es igual a 0. Y entonces esto implicaría que entonces todas estas entradas a2i es igual a 0 para todo i igual a 3, 4, así hasta n. Y entonces fíjense qué va ocurriendo. Va ocurriendo que entonces a partir de la entrada 2, 2, todo el siguiente renglón se va a hacer 0. Entonces todos estos de aquí se van haciendo 0 hasta que llegue a este de aquí que se va haciendo 0. Se va haciendo 0. Y así me puedo seguir, continuando de esta manera, se obtiene ya el resultado. Se obtiene que A es diagonal. ¿Ok? Entonces fíjense que ya con eso ya lo hicimos. Porque entonces, digamos, hasta el último lo que vamos a obtener es simplemente que la matriz A es diagonal repitiendo el mismo argumento, ¿no? Entonces repetimos el mismo argumento y ya con eso terminamos. Entonces digamos, este es el argumento como haciendo las cuentas y viendo más o menos cómo es que se van anulando ciertos términos, pero este es como la prueba, digamos, pulida porque no utiliza cuentas en el sentido de estarlas haciendo explícitamente. Pero este es otro argumento por si este argumento de la inducción les causó un poco de conflicto. En realidad también sale y como lo ven aquí, también se utiliza, ¿no? La normalidad, ¿no? Entonces, y el teorema de Schur, desde luego, ¿no? Por la existencia de la matriz triangular superior. Entonces, bueno, pues espero que este argumento también les haya convencido. Y entonces, ya para cerrar la clase, vamos a hacer un ejemplo. Entonces vamos a tener un ejemplo. Bien, entonces para nuestro ejemplo vamos a considerar el siguiente operador lineal. Entonces sea t de C2 a C2, operador lineal, definido como vamos a ponerle t aplicado en cada vector de la forma z1, z2, nos lo va a enviar al siguiente vector. Lo va a enviar a 2 veces z1 menos 3 veces z2, 3 veces z1 más 2 veces z2. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Vamos a, para mostrar la normalidad de, entonces, 1. T es normal. Entonces, para probar que T es normal, lo que voy a hacer es probar que su matriz asociada respecto a una base ortonormal es normal, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, sea beta, la base canónica, de C2, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues fíjense, t evaluado en el primer vector de la base canónica, es decir, 1,0. ¿Esto qué vector es? Pues esto es el vector 2,3, ¿cierto? Y esto es 2 veces E1 más 3 veces
E2. Y T evaluado en el 0, 1, estos son los vectores de la base canónica de C2, pues esto me va a dar lo siguiente. Me va a dar, me da menos 3, 2, que claramente esto es menos 3 E1 más 2 E2. Entonces, como pasa eso, entonces la matriz asociada a T respecto a la base canónica, entonces A igual a la matriz asociada a T respecto a la base beta. ¿Qué matriz sería? Pues sería esta matriz, ¿no? La matriz que tiene como columnas a 2,3, sería 2, 3. Y como segunda columna tiene a menos 3, 2. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a ver que A es normal. Entonces, por demostrar, A es normal. ¿No? Pero eso, pues solamente tenemos que hacer la cuenta. Entonces, a ver, en efecto. Fíjense que si yo tomo este producto, A por su matriz transpuesta conjugada, pues no es otra cosa más que multiplicar esta A. En este caso, como todos los números en las entradas de la matriz A son reales, la transpuesta conjugada se vuelve simplemente su transpuesta. Entonces me va a quedar que esto es por la siguiente matriz, 2 menos 3. Y aquí sería 3,2. Y entonces ahora sí vamos a multiplicar. Esto les va a quedar así. Sería 2 por 2, les va a quedar 4. Más, bueno, porque sería menos 3 por menos 3, me va a dar 9. Entonces me queda 13. Entonces aquí les queda 13. Ahora vamos con la segunda entrada de la primera columna. Sería 3 por 2, les va a quedar 6. Menos 2 por 3 les queda 6, entonces les queda 0. Ahí está. Entonces ahora sí, ahora vamos a multiplicar vamos a multiplicar para obtener la primera entrada de la segunda columna. Sería 2 por 3, les va a quedar 6, menos 3 por 2, les queda también menos 6, entonces aquí les queda 0. Después les va a quedar 3 por 2, les queda, no, perdón, 3 por 3 les queda 9, más 2 por 2 les queda 4, entonces aquí también les queda 13. Y fácilmente pueden ver que lo mismo ocurre para el caso del producto al revés, es decir, I A transpuesta conjugada por A, pues sería multiplicar esta de aquí por esta de aquí. Y entonces ustedes pueden verificar de manera rápida que esto también les va a dar la misma matriz. Nada más para que lo vean, fíjense, va a quedar 2 por 2, les queda 4, más 3 por 3 les queda 9, otra vez nos queda 13, menos 3 por 2 les queda menos 6, y menos 6 más 2 por 3 les queda 6, entonces les queda 0, 2 por menos 3 les queda menos 6, más 3 por 2 les queda 6, otra vez les queda 0, aquí sería menos 3 por menos 3 les va a quedar 9, más 2 por 2 les queda 4, entonces otra vez les queda 13. Entonces esta matriz es normal, ¿ok? Entonces ahora sí, ya probamos que la matriz A es normal. Entonces ahora sí, por el teorema espectral complejo, entonces 2 por el teorema espectral complejo, existe base ortonormal de B formada por vectores propios
de A. En este caso, como el operador lineal está definido en C2, entonces los vectores propios de A y de el operador lineal T coinciden. Entonces basta con encontrar los vectores propios de A. ¿Ok? Entonces pues vamos a hacerlo. Ajá. Entonces pues vamos a determinar dicha base. Ah, bueno, existe. Vamos a ponerle beta. Existe beta. Base ortonormal. Ay, aquí perdón, la costumbre no es de B, sino sería de C2. La costumbre de todo el tiempo estarle poniendo B, entonces sería de C2, formada por vectores propios de A, ¿no? Entonces, vamos a determinar beta, ¿no? Entonces, para eso, pues como lo hemos hecho para el caso de diagonalización de matrices, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar el polinomio característico. Entonces, 3, el polinomio característico de A. Recuerden que, como es una matriz de 2 por 2, podemos utilizar la fórmula. Recuerden que esto es t cuadrada menos la traza de A, que en este caso sería, la traza de A sería 4, entonces sería menos 4 t, más el determinante de A. En este caso, fíjense que sería 2 por 2, les queda 4, menos 3 por menos 3, entonces les quedaría más 13. Entonces aquí nos quedaría más 13. ¿Sí está bien? Entonces, ahora bien, ahora. El polinomio característico de A es igual a 0. Si y solo si, pues t cuadrada menos 4t más 13 es igual a 0. Y esto pasa si y solo si t es igual a 2 más 3i o t es igual a 2 menos 3i. ¿Ok? Eso ustedes lo pueden, resolviendo esta ecuación de segundo grado. Yo les di ya la solución directa. Entonces, por lo tanto, T1, bueno, vamos a ponerle T1 igual a 2 más 3i y T2 igual a 2 menos 3i son los valores propios de A. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es encontrar, entonces 4, vamos a determinar para cada valor propio un vector propio. Entonces 4, ¿sale? Entonces, para T1 igual a, entonces, 4. Entonces, vamos a ponerle 4, inciso A. Inciso A. Entonces, para T1 igual a 2 más 3i. Ajá. Entonces, vamos a ponerle así. Z igual a, vamos a ponerle Z1, Z2 en C2 menos el 0. Menos el 0. Ajá. Es vector propio de A. Es vector propio de A. Propio de A. Sí y solo sí. Sí y solo sí. Z es solución
del sistema. Ajá. Recuerden lo que hacíamos. Lo que hacíamos es que a la matriz A le quitaba en la diagonal el valor propio. En este caso sería quitarle 2 más 3i. Entonces fíjense que me va a quedar 2 menos 2 más 3i. Fíjense que aquí en la diagonal me va a quedar solamente menos 3i. Entonces el sistema de ecuaciones que tenemos que resolver es este. Les va a quedar menos 3i en la diagonal. Ajá. Y eso es igual en las dos entradas de la diagonal, porque en el caso de ambas entradas tenemos el mismo valor. Se fijan, es 2 y 2, entonces va a ser 2 menos 2 más 3i. En ambos casos se van los 2 y solamente me queda el menos 3i. Y entonces aquí me va a quedar menos 3. Y aquí me va a quedar 3 multiplicado por z1, z2. Y esto es igual al 0, 0. Y esto pasa si y solo si. Si y solo si tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Digamos, ya desarrollando, les va a quedar así. Les va a quedar menos 3i por z1 menos 3 por z2 igual a 0. Me puedo volar los menos. Entonces me va a quedar 3i por z1 más 3 veces z2 igual a 0. Y aquí me va a quedar 3 veces z1 menos 3i por z2. Ajá. Pero ustedes pueden ver fácilmente que estas dos ecuaciones son equivalentes, digamos, quitando los 3, ¿no? Entonces, a ver, se ve más fácil si quito los 3. Entonces esto es sí, solo sí, esto. Ahora sí, podemos seguir tomando nuestras equivalencias. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Y por z1 más z2 es igual a 0. Y aquí me quedaría z1 menos y z2 es igual a 0. Pero fíjense que estas dos ecuaciones son equivalentes. Fíjense que si multiplico y por la segunda ecuación obtengo la primera. Aquí es igual a 0, perdón. Fíjense que si multiplico y por la segunda ecuación obtengo la primera. Entonces fíjense que de aquí, si multiplico me va a quedar 3iz1. Entonces aquí está. Y cuando multiplico por i me queda menos i cuadrada, eso se vuelve más, entonces me queda más 3z2. Entonces estas dos ecuaciones son equivalentes y por lo tanto entonces ya puedo encontrar la solución. Entonces esto pasa si y solo si. Fíjense que z2 es igual a menos i veces z1. ¿Ok? O bien lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver, mejor me voy a quedar con la segunda. Entonces me voy a quedar con esta. Fíjense que si de aquí le vuelo los 3, me queda que z1 menos 3, menos i z2 es igual a 0. Y entonces ahora sí, sí, solo sí, z1 es igual a i veces z2. Y entonces con esto en cuenta, ¿no? Entonces a ver, lo voy a continuar de aquí para ocupar, digamos, este espacio. Entonces, por lo tanto, entonces con lo anterior, fíjense que z se puede escribir así. Z que tiene entrada Z1, Z2. Z1 lo puedo reemplazar por i veces Z2. Y aquí va a ser Z2. Entonces me va a quedar Z2 por el vector i, 1, ¿no? Y entonces, por lo tanto,
todos los vectores propios de A asociados a T1 son de la forma T veces el vector I, 1 con T, bueno, son múltiplos de este vector con T en C menos el 0. ¿Ok? Menos el 0. Y entonces podemos tomar un representante, pero lo necesitamos hacer unitario, ¿no? Entonces puedo tomar este representante. Entonces podemos tomar, entonces sea x1 igual a este vector de aquí, pero fíjense que lo tengo que hacer de norma 1 para que formemos nuestra base ortonormal. Entonces recuerden que lo que yo quiero es una base ortonormal. Entonces este de aquí no es de norma 1. ¿Cuál es su norma? Pues a ver, aquí si quieren vamos a calcular su norma. La norma va a ser raíz cuadrada de 2. Entonces en realidad esto es 1 entre raíz cuadrada de 2. Y este va a ser nuestro primer vector. Ahora, ¿cómo sé cuál es la norma de este vector? Pues recuerden que la norma de este vector, entonces, ¿de dónde sale esta norma, digamos? ¿De dónde sale esto de aquí? Bueno, en particular, ¿de dónde sale el raíz cuadrada de 2? El raíz cuadrada de 2 sale de aquí. Lo voy a poner aquí. Recuerden que la norma en el caso de C2 es el producto interior del vector con el mismo, pero el producto interior vamos a utilizar el producto interior, digamos, estándar. Entonces, si yo quiero calcular la norma al cuadrado de este vector, en realidad lo tengo que hacer de la siguiente manera. Entonces, a ver, de aquí sale. Entonces, a ver, si yo quiero calcular la norma al cuadrado, a ver, lo voy a poner así. Si yo quiero calcular la norma al cuadrado, no entiendo por qué no me deja ponerlo así. Bueno, a ver, si yo quiero calcular la norma al cuadrado de este vector, del vector i, 1, pues esto es el producto interior del vector i, 1 con el vector i, 1. Ahora, con Nicole vieron que el producto interior canónico en Fn se obtiene así. Es multiplicar entrada a entrada, pero la segunda, digamos, para la primera entrada de cada uno del vector, la primera la conservo y la segunda la conjugo. Entonces esto va a ser i multiplicado por i, pero conjugado. Y esto va a ser más 1 multiplicado por 1, pero conjugado. Entonces esto les va a quedar así, les va a quedar i conjugado es menos i, entonces les va a quedar menos i al cuadrado más 1 conjugado es 1, 1 por 1 les queda 1, entonces aquí les queda que menos 1 al cuadrado es 1, entonces les va a quedar 1 más 1 y esto les queda 2, por lo tanto, la norma de i, 1 es igual a raíz cuadrada de 2. Y entonces ya con esto en cuenta, ya puedo ver por qué dividí entre raíz cuadrada de 2. ¿Ok? Entonces de aquí salió esta parte. Y ahora sí, entonces ya nada más nos falta para, ¿no? Para T2. Pero este ya lo voy a dejar para ustedes, para que lo hagan. Entonces, para T2. Entonces, inciso B. Para T2. Que recuerden que es igual a 2 menos 3i. Podemos tomar
x2. También nos va a salir un vector de la siguiente manera. Nos va a salir 1 entre raíz cuadrada de 2 por el vector. En este caso sería... Ay, aquí ya lo tengo ya calculado. A ustedes se los dejo, pero... Así queda menos i, coma 1. ¿Ok? Entonces, ahí está, ¿no? Ahora, fíjense que lo siguiente. Entonces, 5. Estos dos son nuestros candidatos. ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, primero, ya los hicimos unitarios. Ya son vectores propios. Entonces, como t es normal, entonces, a ver, aquí lo podemos poner. 5. ¿Cómo sabemos que ya esta es la base que vamos a tomar? ¿Cómo sabemos que beta la podemos tomar como... Ajá. ¿Cómo podemos saber que beta, si la tomamos como x1 y x2, ya la podemos tomar como nuestra base formada por vectores propios? Entonces, sea beta igual a x1, x2. Entonces, beta es una base ortonormal. De C2 formada por vectores propios de A. No, pues a ver, en efecto. O sea, digamos, ¿cómo garantizas que esta beta es la que ya sabes que satisface? Bueno, pues inciso A. Primero que nada, x1 y x2 son vectores propios. x1 y x2 son vectores propios de A. Por construcción, ¿no? O bueno, pues así los tomamos. Por construcción. Inciso B, son unitarios, pues así los tomamos. x1 y x2 son unitarios. También por construcción, ¿no? ¿No? Y entonces, ¿qué sería lo único que me falta garantizar? Pues lo único que me falta garantizar es que x1 y x2 son ortogonales. Ahora, ¿por qué deberían ser ortogonales? Bueno, son ortogonales. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pueden hacer el producto interior. Si ustedes hacen el producto interior, fíjense que les queda que es i por menos i conjugado. Esto les va a quedar i por i. Eso les queda i cuadrada, que es menos 1. Más 1 por 1, que les queda 1. Entonces les queda 0. Entonces son ortogonales. Pero también pueden decir que son ortogonales, pues son vectores propios. Pues A es normal. Bueno. Pues son vectores propios de una matriz normal asociados a valores propios distintos. Propios distintos. Ayer probamos que cuando un operador lineal es normal, entonces si ustedes toman vectores propios asociados a valores propios distintos, siempre les van a salir ortogonales. Entonces ni siquiera necesitan verificar, ¿no? Necesitan verificar que estos dos vectores sean ortogonales. Aquí fue fácil ver que sí son ortogonales, pero en realidad eso siempre debe ocurrir si la matriz es normal o si el operador lineal es normal.
Entonces eso ya lo teníamos, digamos, por consecuencia de lo que probamos ayer. Ahora, algo que es importante decirlo, y lamento que en este ejemplo no se vea, pero por ejemplo, si nos hubieran quedado dos vectores propios asociados a un mismo valor propio, eso sí hay que verificar que sean ortogonales. Y si no son ortogonales, podemos utilizar Gram-Schmidt. Lo que siempre vamos a obtener es que vectores propios asociados a valores propios son ortogonales. A valores propios distintos, perdón, son ortogonales. Pero si aquí nos hubiera quedado, por ejemplo, dos vectores propios asociados a un mismo valor propio, para formar la base sí tengo que garantizar que sean ortogonales. Y en caso de que no sean ortogonales, utilizo Gram-Schmidt. ¿Ok? Bueno, pero en este caso, pues como cada valor propio solo tuvo un valor propio como cada valor propio solo tuvo un vector propio asociado, pues la ortogonalidad salía de inmediato por el teorema que vimos ayer. Y como lo vimos, se podía verificar de manera rápida. Entonces, bueno, este es un ejemplo, ¿no?, del teorema espectral complejo. Espero que tanto el teorema como el ejemplo hayan quedado claro, perdón. Y bueno, en cualquier forma les recuerdo que nos pueden escribir tanto a los ayudantes como a mí en caso de que tengan cualquier duda sobre esta clase. Bueno, muchas gracias a todos por poner atención a esta clase y nos vemos en un siguiente video.